hermanos, Malaquías. Vamos al libro de Malaquías, antes de Mateo, el último libro de los profetas menores, el último libro del Antiguo Testamento en nuestras Biblias. No suelo decir, mis hermanos, en mis enseñanzas lo que vamos a ver, pero en esta ocasión sí lo voy a hacer. Voy a hacer una sección y lo voy a hacer, y voy a decirles de qué manera vamos a desarrollar el mensaje. Básicamente serán 7 puntos que vamos a ver. Esto no incluye la introducción ni la conclusión, vamos a ver 7 puntos. Sin embargo, antes de esos 7 puntos, veremos una introducción general en este día del mensaje, una introducción general del mensaje. En primer lugar, mis hermanos, para los que están tomando nota o los que quieran tomar nota, veremos algo acerca del autor de Malaquías. En segundo lugar, veremos algo acerca de la fecha del libro, de la fecha de Malaquías. En tercer lugar, mis hermanos, veremos un trasfondo histórico del libro de Malaquías. En cuarto lugar, veremos el tema del libro de Malaquías, el tema central del libro de Malaquías. En quinto lugar, veremos el propósito del libro de Malaquías. En sexto lugar, veremos el estilo literario del libro de Malaquías. Y en séptimo y último lugar, veremos a Cristo en el libro de Malaquías. Y al final veremos una conclusión con unas aplicaciones prácticas. Así que de esa manera, mis hermanos, vamos a desarrollar el mensaje en esta mañana. Y básicamente lo que vamos a ver es una introducción al libro de Malaquías. Pero como lo dije, vamos a ver una introducción antes. Así que, mis hermanos, antes de entrar como tal a la introducción del libro, quisiera recordarles a ustedes que estamos pasando por tiempos difíciles. Estamos pasando por una pandemia, por el COVID-19, y esta pandemia, este virus, se ha llevado mucha gente, mis hermanos. Este virus, en esta pandemia, muchas personas han perdido la vida, muchas personas han perdido sus empleos, muchos negocios han quebrado. Así que la situación está bastante complicada. La situación de salud, la situación económica para muchos es difícil. Estamos pasando por tiempos difíciles. Mis hermanos, y en tiempos como estos es fácil caer, o más bien es fácil cuestionar el amor de Dios. Es fácil cuestionar la fidelidad de Dios. Es fácil cuestionar, mis hermanos, la justicia de Dios. Quizás algunos en medio de la adversidad pueda cuestionar a Dios y decirle a Dios: Señor, siento que no me amas como dices hacerlo. Quizás alguno en medio de la adversidad, en medio de esta situación tan difícil, en medio de esta pandemia, mis hermanos, pueda cuestionar la fidelidad de Dios al ver que las promesas de Dios no se están cumpliendo en su vida, y pueda decir: Señor, ¿no se supone que eres fiel? Quizás alguno, al ver la prosperidad de los incrédulos, al ver que el malvado prospera, que el malvado le va bien, y que al justo no, pudiera cuestionar la justicia de Dios y pensar que el pecado de estos malvados, de estos incrédulos, Dios los está pasando por alto. No va a ser castigado, va a quedar en la impunidad. Podemos correr el peligro, mis hermanos, en tiempos como estos, de poder cuestionar el amor, la fidelidad y la justicia de Dios. Pero que el Señor nos guarde, mis hermanos, Dios nos guarde de nuestra propia maldad, de dudar, de cuestionar el amor, la fidelidad y la justicia de
de Dios. Y quiero aclarar algo, mis hermanos. La adversidad del COVID-19, las adversidades que pudiéramos estar viviendo, no son una licencia para cuestionar a nuestro Dios de una manera pecaminosa. No lo son, mis hermanos. En medio de una adversidad no estamos autorizados para cuestionar la fidelidad de Dios de una manera pecaminosa. No estamos autorizados para cuestionar el amor, la justicia de nuestro buen Dios. No estamos autorizados. Así que con esto en mente, mis hermanos, quisiera que pensáramos un poco en el libro de Malaquías. Y como lo dije antes de iniciar, lo primero que vamos a ver acerca del libro de Malaquías es el autor del libro. ¿Quién es el autor del libro, mis hermanos? Vamos a Malaquías capítulo 1, versículo 1. Malaquías capítulo 1, versículo 1. Malaquías Malaquías capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. ¿Por medio de quién, mis hermanos? ¿De quién? De Malaquías. Así que al parecer, mis hermanos, el autor de este libro es un hombre de nombre Malaquías, cuyo significado es mi mensajero. Así que quizás para la mayoría de nosotros, mis hermanos, sea obvio que el autor de este libro es Malaquías. Quizás alguno de ustedes pudiera decir, pastor, no es necesario que usted diga que el autor de Malaquías es Malaquías. Eso es algo obvio. De hecho, en mi Biblia, alguno de ustedes pudiera decir, en mi Biblia arriba aparecen unas letras en negrillas que dicen Malaquías, y si tienen una Biblia de estudio, arriba aparecen unas letras en mayúscula que dice Malaquías. Así que algunos de ustedes pudiera decir, pastor, eso es obvio. No es necesario que diga que el autor de este libro es Malaquías. Ante una objeción como esa, una observación como esa, yo les diría, déjenme ser feliz. Yo quiero decir algo obvio, el problema sería que dijera una herejía, ¿cierto? Pero si decimos algo obvio, eso no es problema. Para mí no es gravoso y para ustedes es seguro. Sin embargo, mis hermanos, aunque para nosotros sea obvio que el autor del libro de Malaquías, que el autor de este libro es Malaquías, para muchos estudiosos no es tan obvio. De hecho, muchos estudiosos dicen que el título Malaquías se le agregó tiempo después y que tenemos un autor anónimo. No sabemos quién es el autor. De ser así, mis hermanos, eso sería algo muy extraño, porque el resto de los profetas menores sabemos quiénes son los autores. De ser así, tendríamos que decir que Malaquías sería la excepción. De hecho, este punto de vista está marcado en algunos estudiosos que muchos dicen, listo, Malaquías no es el autor del libro, es un título. Entonces, por tanto, el autor del libro debe ser Esdras, dicen ellos. Y la argumentación que ellos usan para decir que Malaquías no es una persona, sino un título, es que de Malaquías no se dice absolutamente nada. ¿Lo notan en el texto? No se dice quién es el papá, como en el caso de Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, ¿recuerdan? No se dice quién es el abuelo. No se dice quién es la esposa, si la tuvo. No se dice quiénes son los hijos, cuántos hijos tuvo. No se dice nada acerca de Malaquías y quizás esa sea la argumentación que ellos tienen en cuenta para decir que Malaquías no es una persona, sino un título. Ante eso, mis hermanos, yo les diría que no necesariamente el hecho de que no haya información acerca del profeta no quiere decir que eso sea un título y no una persona.
Quizás al Señor en su soberanía le plació, mis hermanos, que no se diera ninguna información personal acerca del profeta. O también quizás no era relevante la información personal de Malaquías para la profecía. Quizás no era relevante, mis hermanos. Y en cuanto a que era Esdras, yo objetaría lo siguiente, o pudiéramos objetar lo siguiente. Esdras, mis hermanos, claramente se le identifica como un escriba y no como un profeta. Y al autor de este libro se le identifica como ¿qué? Como un profeta y no como un escriba. Así que lo más seguro, mis hermanos, es que no sea Esdras. Y lo más seguro es que no sea un título. Yo sigo creyendo, mis hermanos, que el autor del libro de Malaquías es un hombre, es una persona de nombre Malaquías, cuyo significado es mi mensajero. De hecho, mis hermanos, en esa época el significado del nombre se le identificaba con su carácter, con su oficio. ¿Quién era Malaquías? Un profeta, un mensajero del Señor. Sin embargo, mis hermanos, yo insisto, yo creo en que es una persona, no es un título, es una persona, y creo que el nombre de esta persona se llama Malaquías. Y quisiera citarles las palabras de un comentarista llamado William. Él habla en un comentario llamado Beacon y dice lo siguiente: todos los otros libros proféticos del Antiguo Testamento llevan el nombre de sus autores. Sería extraño que solamente este fuera anónimo. Aunque no podemos estar seguros en cuanto al nombre del profeta, no tenemos dificultad en formarnos un concepto claro de la personalidad de Malaquías. El pequeño libro que procede de su mano muestra a un predicador elocuente y vigoroso que abogaba por la sinceridad en el culto y la santidad de vida. Tenía un intenso amor por Israel y los servicios del templo. Es verdad que ponía más énfasis en el culto que en la espiritualidad interior, pero para él el ritual no era un fin en sí mismo, sino una expresión de la fe del pueblo en el Señor. Así que, mis hermanos, pudiéramos, basados en el mismo libro de Malaquías, pudiéramos darnos una idea de la personalidad de este predicador, de la personalidad del profeta. Así que creemos, mis hermanos, que el autor no es anónimo, que esto no es un título, que el autor es un hombre llamado Malaquías. Pasemos a nuestro segundo punto. Fecha de Malaquías. Mis hermanos, para fijar la fecha del libro, quisiera hacer un recorrido histórico rápidamente. ¿Cuál es la fecha del libro, mis hermanos? Así que para fijar la fecha del libro, quisiera hacer un recorrido rápidamente, mis hermanos. Recordemos que Dios en su gracia, por su soberanía, por su gracia, permitió que el pueblo, recuerdan que el pueblo había quedado cautivo en Babilonia, pero Dios por su gracia permitió que un rey llamado Ciro, un rey medo-persa, diera la orden de que el pueblo nuevamente pudiera ir a su tierra. Así que, mis hermanos, en el año 538, bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel, un líder político, el primer grupo de judíos partió hacia Jerusalén. ¿Por orden de quién, mis hermanos? De un hombre llamado Ciro, de un rey medo-persa llamado Ciro. Ese grupo de personas, que aproximadamente eran unas 50,000 personas, ese grupo de personas que regresó con Zorobabel, mis hermanos, como líder político, y con Josué como líder religioso, esas personas tenían la misión de reconstruir el templo. Pero, mis hermanos, ellos comenzaron, pero por causa de su pecado de apatía, de rebeldía, de desobediencia, ellos no terminaron la obra del templo. Ellos se detuvieron. ¿Recuerdan a Ageo?
Pasó mucho tiempo, mis hermanos, unos 15, unos 20 años con la obra detenida por causa de su pecado, por causa de su maldad. Pero Dios en su misericordia levantó a un profeta llamado Ageo aproximadamente en el año 520 antes de Cristo, y también levantó a Zacarías aproximadamente en el año 518 antes de Cristo, y levantó a estos profetas para animar al pueblo, para reprender al pueblo, para animar al pueblo a que continuaran con la reconstrucción del templo. Así que el pueblo, bajo la exhortación de estos profetas, siguieron con la construcción del templo, mis hermanos, y aproximadamente en el año 515 el templo es terminado por la gracia del Señor. Luego, mis hermanos, en el año 458 antes de Cristo, el escriba Esdras, recuerdan que ahora ya hablamos de Esdras, el escriba Esdras guió, mis hermanos, el regreso del segundo grupo de judíos hacia Jerusalén, con el fin, mis hermanos, de reproducir la ley de Dios y con un oficio sacerdotal para ejecutar la obra interior, para purificar la nación de elementos paganos. Así que ya tenemos dos acontecimientos en la historia. El primero en el año 538, bajo el liderazgo de Zorobabel, muchos judíos regresaron a Israel con el fin de reconstruir el templo. Se desanimaron, dejaron de hacerlo, se dedicaron a trabajar para ellos, descuidaron la obra del templo, pero Dios levanta a Ageo, Dios levanta a Zacarías para animarlos a seguir con la obra, y por fin en el año 515, 516 antes de Cristo, el pueblo termina la obra del templo. Luego más adelante, mis hermanos, en el año 458, el escriba Esdras regresa o vuelve al pueblo con otro grupo de judíos para purificar el templo, para purificar la nación de elementos paganos. En tercer lugar, mis hermanos, en el año 445 antes de Cristo, Nehemías, alguien que fue gobernador de Judá, un alto funcionario del rey medo-persa llamado Artajerjes I, si no estoy mal, este hombre llamado Nehemías regresó con un tercer grupo de judíos en el año 445 para realizar la obra exterior, para reconstruir las murallas de Jerusalén. Luego, mis hermanos, un tiempo después de Nehemías, alrededor del año 430 antes de Cristo, Dios levanta a un hombre llamado Malaquías. Ya vamos teniendo la fecha de más o menos cuándo se escribió el libro de Malaquías. Dios levanta a este hombre llamado Malaquías como un profeta con oficios sacerdotales para denunciar y confrontar la profanación tanto de los sacerdotes como del pueblo en su adoración a Dios. Mis hermanos, Malaquías condenó al pueblo por la falta de compromiso y de sinceridad en su adoración a Dios. Fue un hombre que ahorita vamos a ver a lo que se enfrentó, mis hermanos. Así que una fecha aproximada del libro sería entre los años 435 y 430 antes de Cristo. Quizás hay otras fechas, ustedes pueden leer algunos comentaristas y van a encontrar fechas aproximadas, porque no hay una fecha exacta, van a encontrar fechas aproximadas, pero lo seguro, mis hermanos, es que Zacarías ministró después del año 515, después que el templo ya estaba terminado, construido, porque él habla mucho de la adoración en el templo. Eso nos deja ver que ya el templo estaba terminado. Con eso en mente, mis hermanos, ahora quiero que continuemos a un tercer punto. Trasfondo histórico de Malaquías.
trasfondo histórico de Malaquías. Mis hermanos, el pueblo a quien ministró Malaquías fue un pueblo que primero había sido ministrado por ¿quiénes? ¿Cuáles profetas ya vimos? Por el profeta Ageo y por el profeta Zacarías. Recuerden que estamos hablando del pueblo después del exilio. Así que el pueblo a quien ministró Malaquías era un pueblo que había sido ministrado por Ageo y por Zacarías. Mis hermanos, este pueblo había recibido promesas del Señor. ¿Recuerdan las gloriosas promesas de Dios por medio de Ageo? Había sido exhortado, claro que sí. Había sido reprendido por Ageo, por Zacarías, claro que sí. Pero también habían recibido gloriosas promesas por medio de este pueblo. Y ellos pensaban, mis hermanos, que las promesas dadas por Ageo, dadas por Zacarías, se iban a cumplir inmediatamente. Pero eso no pasó. Eso no pasó, mis hermanos. El rey quien prometió Zacarías no vino inmediatamente como el pueblo pensaban. La prosperidad no vino como el pueblo pensaba, mis hermanos. Así que ellos seguían con problemas graves de cosechas. Ellos seguían con problemas económicos graves. En el tiempo de Malaquías habían problemas, no habían buenas cosechas, las plagas se consumían el grano, la economía estaba mal, las cosas estaban de mal en peor. Y año tras año, cuando se complicaba la situación, este pueblo a quien ministró Malaquías, a quien ministró Ageo, Zacarías y Malaquías, comenzaron a dudar. Comenzaron a cuestionar el amor de Dios. Ellos veían su adversidad, veían las calamidades en sus propias vidas y se preguntaban, ¿será que Dios nos ama? Comenzaron a cuestionar el amor de Dios. De hecho, miren lo que dice Zacarías capítulo 1, versículo 2, para que vean eso, el cuestionamiento que ellos le hacían al Señor. La duda que ellos tenían por causa de su adversidad. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Miren lo que le dice Malaquías, yo os, por medio del Señor, el Señor por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Lo notan? Notan y la situación tuvo que ser terrible. No solamente la situación adversa, sino su gran pecado y su gran maldad. Para cuestionar a Dios, mis hermanos. Imagínense Dios que nos diga, yo te amo. Y ustedes le digan, ¿qué me has amado, Dios? Eso es grosero delante de Dios. Eso es algo fuerte, mis hermanos, delante de Dios. Bastante, bastante fuerte, mis hermanos. Además de eso, mis hermanos, además de esa condición del pueblo tan difícil, los sacerdotes, además de eso, los sacerdotes se estaban comportando de una manera terrible delante del pueblo y delante de Dios. Imagínense que el asunto en el pueblo, no solamente económico, sino espiritual, era tan terrible que los israelitas, los judíos, llevaban o presentaban delante de Dios animales inmundos, animales ciegos. Cuando uno va a Deuteronomio, eso no era posible. Animales cojos. Pero ¿saben qué me parece grotesco, mis hermanos? Listo, yo digo, ok, el pueblo viene, presenta a los animales delante del Señor. Listo, eso es ofensivo delante de Dios. Pero ¿saben qué es más ofensivo? Que los mismos sacerdotes oficiaban esos sacrificios. Eso es terrible. ¿Saben qué es lo más terrible? Que ellos pensaban que no estaban haciendo nada malo. Miren, vamos a verlo por la palabra. Malaquías 1, 6 al 8. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues
Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿Qué hacían los sacerdotes, mis hermanos? ¿Menospreciaban el nombre de quién? De Dios. Quiero que vayan pensando al pueblo que nos vamos a enfrentar cuando estudiemos Malaquías. Y quiero que piensen el pueblo a quien se enfrentó Malaquías. Era un pueblo como este, un pueblo que estaba pasando por situaciones tremendas, un pueblo con una dureza tremenda, un pueblo que ya había olvidado lo que había pasado en Babilonia, en el cautiverio, un pueblo que había olvidado las consecuencias del pecado y había vuelto a caer en una dureza tremenda. Un pueblo que estaba cuestionando el amor de Dios. Un pueblo que estaba cuestionando la fidelidad de Dios. Un pueblo, mis hermanos, creía que estaba haciendo las cosas bien. Dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Se imaginan, mis hermanos? O sea, Dios los confronta por medio de Malaquías. Y ellos dicen, ¿nosotros? Tremendo, mis hermanos. Tremendo llegar a una condición como esa de pensar que estamos haciendo las cosas bien. Los sacerdotes presentando sacrificios no adecuados, no ordenados por el Señor, mis hermanos, prohibidos por el Señor. Y el Señor los confronta y ellos dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Qué estamos haciendo mal? Tremendo. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7. Y miren lo que le dice el Señor los confronta. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Tremendo, ¿no? Ellos seguían ofendiendo, menospreciando el nombre de Dios, deshonrando el nombre de Dios. Sin embargo, insistían, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? Y miren lo que le dice el Señor, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Notan la confrontación. El asunto era tan delicado que estos sacerdotes ni siquiera serían capaces de presentarlo al gobernador. Incluso presentarlo como al gobernador sería ofensivo. ¿Cuánto más al Dios de los cielos? Al Dios 3 veces santo, como decía nuestro hermano José esta mañana. ¿Notan la situación del pueblo tan tremenda al que ministró Zacarías? El asunto era serio, mis hermanos, serio. Aplicación, mis hermanos, cuán triste es ver a una persona, mis hermanos, que peca y peca y peca y aún así piensa que está haciendo las cosas bien delante de Dios. Hay un pastor en Santander, en cierto momento que fui por allá, él me decía, hermano, a veces hay parejas, es difícil ver parejas de noviazgos en la iglesia que se guarden para el Señor. A veces sí, son novios, son cristianos y tienen intimidad y aún así siguen pensando que están haciendo las cosas bien. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a no pensar que estamos firmes. La Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. No pensar que estamos haciendo las cosas bien. La pregunta sería, mis hermanos, ¿cómo estamos presentando? ¿Qué clase de adoración estamos presentando delante de Dios? Recuerden que la adoración no se limita a levantar las manos, a cantar canciones. Mejor dicho, la adoración no se limita a estas 4 paredes. La adoración se extiende mucho más a toda tu vida. ¿Qué clase de adoración estamos presentando delante
de Dios. Yo creo que este libro es bastante confrontante. ¿Eres consciente de tu maldad? ¿O piensas que estás haciendo las cosas bien? ¿Estás examinando tu adoración, mi hermano, mi hermana? ¿Piensas que estás haciendo las cosas bien? ¿Piensas que estás presentando una adoración agradable delante de Dios? Otra pregunta. ¿Estás trabajando en corregir tus pecados? ¿Estás confesando y apartándote de tus pecados? ¿O te estás escudando o excusando en que eres malo para seguir pecando y dar rienda suelta a tu pecado? Insisto, yo creo que ese libro va a confrontar bastante y ese libro tiene que ver mucho con nosotros, porque el profeta confronta, se enfrenta con un pueblo con una adoración dañada, con una adoración muerta. Y lo más tremendo de eso es que ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien delante del Señor. Insisto, la situación del pueblo al que ministró Malaquías era terrible, mis hermanos, era una situación tremenda. De hecho, los esposos comenzaron a divorciarse de sus esposas para casarse con mujeres paganas, con mujeres extranjeras. No sé si me da tiempo de leer la cita y mostrárselos. Sí, vamos, ahí mírenlo ahí en Malaquías capítulo 2, versículos 11 al 15, para que vean lo que este pueblo estaba haciendo. Malaquías 2, versículos 11 al 15. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hijas de Dios, ¿qué? Extraño. ¿Lo notan, mis hermanos? Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y es, ¿hasta dónde les dije? Hasta el 15. Y esta otra vez, perdón, y esta otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así como no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos, mas diréis, ¿por qué? ¿Notan el cinismo, mis hermanos? ¿Notan el cinismo del pueblo? El Señor los reprende y le dice, los voy a castigar por esto, porque están tomando mujeres de dioses extraños. Los voy a castigar por esto, porque han profanado mi templo, han profanado el santuario. Y ellos dicen, ¿por qué? ¿Notan? El Señor nos guarde, mis hermanos. El Señor guarde de nuestros corazones de caer en una condición como esa. De pensar que estamos bien con el Señor. De pensar que estamos haciendo las cosas bien, cuando en realidad es todo lo contrario. Estamos haciendo las cosas mal, muy mal. Dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Notan allí, mis hermanos, lo que les decía, lo que pasaba en ese contexto histórico? Cómo estos hombres judíos le fallaban a sus esposas. Por cualquier cosa se divorciaban para meterse con mujeres extrañas, para casarse con mujeres de dioses extraños. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Notan al pueblo al que se va a enfrentar Malaquías, una situación económica terrible, mis hermanos. Una situación religiosa terrible. El pueblo estaba presentando sacrificios desagradables, pero no solamente eso, los sacerdotes también los oficiaban. Y la situación en medio del pueblo también estaba moralmente terrible. Los hombres se estaban divorciando de sus esposas para meterse con mujeres
extrañas. Terrible, mis hermanos. Y no solo eso, la adoración en el pueblo estaba tan mal, mis hermanos, tan mal, que ellos habían descuidado los diezmos y las ofrendas. Leámoslo allí, miren lo que dice Malaquías 2, 1 al 9, aunque creo que vamos a leer, ya les digo. Capítulo 2, versículos... para no leerlo todo, versículos 8 dice, mas vosotros os habéis apartado, capítulo 2, versículos 8 y 9, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. No, esto es otro asunto que ellos también hacían. Ya lo miramos. ¿3.8 me equivoqué? Sí. 3.8. Me equivoqué acá. Gracias, mi hermano, sí. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. ¿Cómo estaba la situación del pueblo tan terrible? Que habían dejado de diezmar y de ofrendar. De hecho, les cuento algo que leí bien interesante. El asunto de la ofrenda y del diezmo era tan delicado, mis hermanos, que los levitas, que estaban llamados, que el pueblo estaba llamado a sostener a los levitas por medio de los diezmos. En ese contexto, en ese momento, los levitas tuvieron que dejar el servicio a Dios para dedicarse, para trabajar y para sustentar a la familia. Imagínense cómo estaba la situación del dar, del diezmo. Y como diría nuestro pastor Edgar, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Yo recuerdo, y bueno, Edgar lo tiene más claro porque estuvo más cerca de esa situación que yo, pero yo creo que a ustedes se les contó. En cierto momento, mis hermanos, estuvimos orando por un pastor, y quiero decírselo en relación con esta frase. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, en relación con esa frase. Este pastor, oramos por él, había enfermado y entre varios pastores había recogido una ofrenda, mis hermanos, para poder apoyar a este pastor, porque la iglesia no daba nada para sustentar a este pastor. Insisto, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Recuerdo un amigo en Barranquilla, yo llegué a visitarle, y bueno, por la gracia del Señor me quedé allí en el lugar y este joven, mis hermanos, estaba pastoreando en una iglesia y la situación que estaba pasando era terrible. La iglesia no quería dar. Y yo me indigné muchísimo, mis hermanos, porque encima de eso este pastor daba diezmo de diezmo. Imagínense. Y la situación era terrible. Y yo le decía, no, varón. Y yo le hablé serio, habla con la iglesia. Y si la iglesia no responde, sale y busca un trabajo, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Sigue sirviendo al Señor, no dejes de buscar al Señor, de seguir sirviendo al Señor. Pero recuerda, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Insisto, cualquier parecido con la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo allá no es mera coincidencia, mis hermanos. Pasemos a otro punto. El tema del libro. El tema del libro. Así que, mis hermanos, ese contexto histórico, ese trasfondo histórico es para que ustedes se den una idea del pueblo a quien ministró Zacarías. Pero ahora veamos nuestro cuarto punto, tema del libro. Y yo creo, mis hermanos, que el tema general del libro, o el tema central del libro, es la adoración a Dios. En el libro vamos a ver cómo Malaquías exhorta o reprende al pueblo por su mala
adoración a Dios, pero también los exhorta, los anima a que presenten una adoración correcta al Señor. Yo creo que ese es el tema central. Sin embargo, quisiera citarles las palabras de un comentarista llamado Edesio Sánchez. Él habla en el comentario bíblico Mundo Hispano acerca del tema central, y él dice lo siguiente: el argumento general del libro de Malaquías se resume en tres temas centrales. Primero, una denuncia de la maldad del pueblo y de sus líderes. Eso lo vamos a ver en el libro. Segundo, una vindicación del carácter moral de Dios y de su amor. Malaquías no se queda callado ante las objeciones del pueblo. Malaquías hace una excelente apologética, hace una excelente defensa del Señor y presenta el mensaje claramente. Tercero, un mensaje de esperanza al remanente fiel y piadoso. Así que eso, mis hermanos, en cuanto al tema del libro, y eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en este estudio del libro de Malaquías. Veamos algo en cuanto al propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro, mis hermanos? Y en cuanto a esto, quisiera citarles las palabras, o más bien el comentario de la Biblia de Estudio Herencia Reformada, lo que la Biblia de Estudio Herencia Reformada dice al respecto. Dice que el propósito del libro es despertar a las personas cuyo cinismo y escepticismo religioso hacia las promesas llevó a un culto descuidado y muerto, y también avivar a la verdadera religión, dada la certeza del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito que tiene Malaquías, mis hermanos? Despertar a ese grupo de judíos que estaban muertos en su religión, que estaban presentando una adoración dañada, una adoración podrida delante de Dios, pero también animarlos, avivarlos en la verdadera adoración a Dios. Pasemos a nuestro sexto punto, mis hermanos: estilo literario del libro. ¿Cuál es la estructura del libro? ¿Cuál es el estilo literario del libro? Este es un libro que, por supuesto, es un libro profético, eso está claro, mis hermanos, pero su estructura es muy diferente, mis hermanos. Van a notar que la estructura de Malaquías es muy diferente al resto de los profetas menores. Malaquías no presenta sus sermones o sus discursos como los otros profetas, sino que su forma de presentar su mensaje es en medio de debates públicos, con preguntas y respuestas. Lo han notado en los textos que hemos leído. Él hace una pregunta, su manera de presentar el mensaje es con preguntas y respuestas. Así que el profeta refleja en su libro un estilo literario especial en forma de preguntas. De hecho, se dice, mis hermanos, que hay 20... Notan que el libro de Malaquías es cortico, ¿no? Súper cortico. Para que vean la fuerza de esto que estamos diciendo, se dice que hay 27 preguntas reflexivas en el libro de Malaquías. Así que de esa manera vamos a estar viendo y estudiando el libro de Malaquías. Las preguntas son una serie de disputas proféticas. El profeta, en nombre de Dios, lanza una pregunta y sus oyentes la responden, provocando así una contrarrespuesta del profeta. Y eso lo vemos en el libro. Los acusados en este libro, mis hermanos, son los sacerdotes, el pueblo en general y la élite socioeconómica y política. De hecho, el texto que leímos por accidente, que fue el 2:8, dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habiendo corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros os habéis guardado
no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Ellos oprimían a los pobres, mis hermanos. ¿Y de qué manera los oprimían? Los oprimían tanto que los llevaban a la esclavitud. Les cobraban muchos impuestos, llevaban a los pobres a la esclavitud. Así que de esa manera, mis hermanos, vamos a ver el estudio de Malaquías. Ese es el estilo literario de Malaquías. Preguntas y respuestas. En cuanto a esto, me parece muy interesante lo que dice un comentarista de nombre William. Él dice lo siguiente: en estas preguntas y respuestas podemos oír a Malaquías defendiendo públicamente el honor y la justicia de Dios contra los ataques de sus escépticos adversarios. ¿Y a quién se refiere? Al pueblo. Dice, el magistral polemista, yo le colocaría apologeta, recoge cada objeción y la contesta antes de pasar a otra. Y ustedes lo van a ver. Hay una pregunta: ¿en qué me habéis amado? ¿Recuerdan? Él toma esa pregunta y ¿qué hace? La responde. Y después pasa a otra. ¿En qué te hemos menospreciado? ¿Recuerdan la confrontación de los profetas? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? Toma esa pregunta y trae la respuesta confrontando al pueblo. Sigue diciendo el comentarista, en todo el diálogo está describiendo el amor divino, revelando la infidelidad e ingratitud del pueblo, pidiendo un arrepentimiento verdadero, respondiendo a los escépticos, desafiando la impiedad común y haciendo gloriosas promesas para los que son fieles. Así que, mis hermanos, de esa manera vamos a ver el libro de Malaquías. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo se va a desarrollar este libro? Sencillo, con preguntas y respuestas. Pero, mis hermanos, las preguntas sí que son confrontantes. Sí que son confrontantes. Y yo espero que estas preguntas confronten nuestra adoración a Dios, confronten nuestro corazón. Yo espero que así sea. El pueblo es bien confrontado. Es un pueblo cínico, hipócrita, sí. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, porque cuando hablaba con mi esposa acerca de, y lo leíamos como devocional, el libro de Malaquías, con el fin de ir estudiando, ella me decía, uy, amor, este libro va a ser bastante confrontante. Y que Dios nos ayude, no solamente porque noten, mis hermanos, que el problema no solamente estuvo en el pueblo, estuvo también en el liderazgo del pueblo. Que Dios nos guarde como pastores también. Que Dios nos ayude, que Dios guarde nuestro corazón, que Dios nos libre de nuestra propia maldad. Antes, mis hermanos, cuando caminaba o militaba, voy a usar ese término, en una teología arminiana, yo peleaba mucho con Satanás. Y yo sé que la Biblia dice que no debemos desconocer sus artimañas. Pero ahorita, cuando he tenido un acercamiento a la palabra, entiendo que la mejor manera de pelear con Satanás es sometiéndome a Dios y resistiéndole a Él. Pero, mis hermanos, ahorita, cuando me acerco a la palabra, ya no le tengo tanto miedo a Satanás o tanto a cosas a Satanás como antes. Quizás ahora le tengo más miedo a mi propio corazón, a mi propia maldad. Porque la Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Este pueblo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Pensaba que su adoración, incluso la adoración que se suponía que debían hacerla bien, ni siquiera eso lo estaban haciendo bien. Pero no solamente la adoración en el templo estaba mal, sino que sus propias vidas, sus hogares estaban mal. Sus trabajos estaban mal, su relación con el prójimo estaba mal. Su generosidad estaba mal. Todo, mis hermanos, estaba mal en su vida. Todo estaba mal en su vida,
porque habían descuidado al Señor, porque habían dejado de agradar a su Dios. Terrible, mis hermanos, terrible situación. Así que de esa manera vamos a ver el libro de Malaquías, preguntas y respuestas. Pasemos a nuestro último punto, Cristo en el libro de Malaquías. Cristo en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente ¿a dónde? A su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí, y a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién viene, mis hermanos? El Señor. Y en este contexto, en este versículo, Cristo es presentado como el ángel del pacto. Como el ángel del pacto, que significa el mensajero del cielo. El cual promete en el versículo, mis hermanos, que va a venir ¿a dónde? Al templo. Que va a venir al templo. Y esa profecía, mis hermanos, se cumplió en el Nuevo Testamento. Solamente para que lo anoten, no lo vamos a leer. Lucas capítulo 2, versículos 25, Lucas capítulo 2, versículos 22 al 35. Cristo primero se presenta como un bebé en los brazos de su madre María al templo. Pero luego después, mis hermanos, muchos años después se presenta como adulto. Mateo capítulo, creo que lo tengo por acá, Mateo capítulo 21, versículo 13, para que lo anoten. Luego se presenta como adulto en el templo nuevamente. Y recuerdan esa escena donde él volca las mesas y saca a los comerciantes del templo. Me parece interesante, mis hermanos, todo esto. Porque el ángel del pacto que promete venir al templo lo hace en el Nuevo Testamento. Y Cristo se presenta en el Nuevo Testamento como el verdadero israelita, como el verdadero Israel que presenta una adoración adecuada al Señor, una adoración correcta ¿a quién? A Dios el Padre. Como el verdadero Israel, celoso de las cosas de Dios, celoso del templo. Lo que no pudo hacer el Israel de Malaquías, mis hermanos, lo hizo el verdadero Israel llamado Jesucristo en el Nuevo Testamento. Presentar una verdadera adoración al Padre. Mis hermanos, sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Sin Cristo es imposible presentar una adoración agradable a nuestro Padre Celestial. Es más, sin Cristo no seríamos aceptados en el amado, como dice Efesios. Somos aceptados en el amado solamente por medio de Cristo, y nuestra adoración será aceptada delante del Padre solamente si la presentamos en Cristo Jesús. Solamente, mis hermanos. Solamente si la presentamos. Pudiera ser algo bonito, pudiera ser algo externo bien presentado, como lo hizo, se me olvida, allá en Génesis, recuérdenme, se me olvida, Caín, como lo hizo Caín, puede ser lo mejor del fruto de la tierra, algo bien presentado externamente, pero si no se hace como Dios dice, si no se hace en Cristo, lo estamos haciendo mal. En Cristo y solamente en Él podemos presentar una verdadera adoración. Y mis hermanos, quiero decirles, y yo sé que ustedes lo saben, y quizás para los amigos, Cristo vino por primera vez, cuando llegó a ese templo, cuando vino a la tierra, vino por primera vez para salvar a pecadores como tú y como yo. Pero vendrá, mis hermanos, por segunda vez para traer juicio eterno a todos
aquellos que se niegan a creer en Cristo. Vino por primera vez a salvar a pecadores como tú y como yo, pero vendrá por segunda vez a condenar eternamente a todos aquellos que se han rehusado creer en Él. Creo que es el libro de Juan, capítulo 3, no recuerdo el versículo, dice que el que no ha creído en Él ya ha sido condenado. El que rehúsa creer en Él ya ha sido condenado. Así que si hay alguien que no es creyente y nos acompaña en esta mañana, quisiera invitarte a que te arrepientas urgentemente. O si hay alguien que nos escucha por medio de la internet y no se ha arrepentido, no se ha vuelto a Cristo, quisiera decirte, arrepiéntete y pon tu mirada en Cristo, el único que te puede salvar del juicio eterno que se avecina. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos. Conclusión, quisiera concluir. No suelo hacer eso porque en medio de la predicación, por lo general, siempre hago muchas aplicaciones, pero cuando es una introducción como esta, a veces las aplicaciones son escasas. Así que por eso vamos a traer algunas preguntas de carácter aplicativas, mis hermanos. Unas preguntas prácticas para concluir esta introducción. Primera pregunta. ¿Estamos honrando a Dios adecuadamente? ¿Estamos honrando adecuadamente a Dios y su santo nombre o lo estamos menospreciando? Recuerden, el pueblo pensaba que lo estaba honrando, pero en realidad lo estaba deshonrando y menospreciando. Una pregunta aplicativa para nosotros. ¿Hemos perdido el entusiasmo de experimentar diariamente a Dios o mantenemos una comunión que nos lleva a una experiencia fresca con Dios? ¿Cómo está esa adoración, mis hermanos? ¿Cómo está esa adoración? ¿Te emocionas para orar, para buscar del Señor, para venir a la iglesia? ¿Tienes ese entusiasmo? A veces condenamos a nuestros hermanos pentecostales, trinitarios. Solo emoción, solo entusiasmo. Y nosotros hemos perdido y hemos caído en una frialdad espiritual, en una apatía espiritual, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude y nos guíe en todo esto. Tercera pregunta. ¿Hemos comenzado a cuestionar el amor, la fidelidad y la justicia de Dios? ¿O seguimos confiando? ¿Hemos comenzado a cuestionar el amor, la fidelidad y la justicia de Dios? ¿O seguimos confiando con sinceridad de corazón en Dios? ¿Cuestionamos la fidelidad de Dios? ¿Cuestionamos su amor por las adversidades? ¿Cuestionamos su justicia por ver a algunos impíos prosperar y nosotros no hacerlo? ¿Confiamos sinceramente en nuestro Dios? Que el Señor nos ayude. Todas estas preguntas, mis hermanos, van relacionadas con todo lo que vimos en el libro. Cuarta pregunta. Necesitamos renovar, revitalizar, necesitamos renovar un temor reverente en nuestra adoración a Dios. Necesitamos renovar un temor reverente en nuestra adoración a Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Recuerda que la adoración no se limita acá, la adoración es toda tu vida, toda tu vida. Quinto, ¿estamos menospreciando y profanando el santuario de Dios en nuestras vidas? Pablo reprende a los Gálatas, a la iglesia en Corintio y les recuerda que ellos no se estaban comportando. Ellos no parecían ser templos del Espíritu Santo de Dios. No se estaban comportando a la altura del Evangelio.
¿Estamos menospreciando y profanando el santuario de Dios en nuestras vidas? Sexta pregunta, ¿necesitamos renovar nuestros compromisos familiares o nos estamos guardando en nuestro espíritu para Dios con nuestra pareja matrimonial y familia? ¿Recuerdan lo que pasaba con las esposas de los judíos allí? Que el Señor nos guarde y nos ayude. Séptima y última pregunta. Necesitamos renovar nuestro compromiso de honrar a Dios con nuestros recursos financieros en la iglesia. Yo creo que esas preguntas dejan ver lo confrontante que va a ser todo este libro, mis hermanos, para nuestros corazones. Que el Señor nos dé corazones sensibles y nos permita ser obedientes a su palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por tu gran fidelidad, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que has traído a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor, cuán confrontante es este libro, Señor. No solamente para los oyentes, sino para el predicador, para el liderazgo, para todos, Señor. Es muy confrontante. Gracias porque tu palabra ha sido escrita para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, a fin de que seamos consolados por las Escrituras. Ayúdanos, Señor, para que en medio de la adversidad y de la prueba no cuestionemos tu amor, no cuestionemos tu fidelidad, no cuestionemos tu justicia. Ayúdanos, Señor, para que en medio de la adversidad no nos desanimemos y caigamos en una adoración apática delante de ti, muerta delante de ti. Guárdanos de nuestro propio corazón, de nuestra propia maldad, de pensar que estamos haciendo las cosas bien, Señor, cuando en realidad no lo estamos haciendo. Muchos, Señor, al final de los siglos se presentarán delante de ti convencidos de que estaban haciendo las cosas bien y te dirán: en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos esto y lo otro, pero tú les dirás: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Guárdanos, Señor, de pensar que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad no lo estamos haciendo. Ayúdanos. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, pastor. Bueno, mi hermano. Gracias, pastor, por este refrigerio para nuestras almas. Bueno, mis queridos hermanos.